a nosotros. Cristo, querido creyente, Cristo nos dio vida. Cristo nos hizo valer. Cristo nos dio el valor que ninguna persona, humanamente hablando, podría tener. Vea el versículo, capítulo 2, verso 1, y este es el tema de este mensaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde porque tú eres bueno. Señor, te alabo, Padre, y engrandezco tu nombre porque solo tú eres digno, porque solo tú mereces la honra y la gloria, porque solo tú, Señor, mereces nuestra adoración. Bendice este mensaje, Señor, más que reprendernos, Señor, nos exhorta, nos anima, nos hace recordar, Padre, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, de dónde nos sacaste, la calidad de vida que llevábamos antes, Señor, y ahora dónde nos has puesto, mi Dios, por gracia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Bendice este pueblo, esta congregación, y que tu nombre sea glorificado y honrado. Señor, no queremos otra cosa, no anhelamos otra cosa en esta mañana más que tu nombre, tu presencia sea reflejada en nuestras vidas. Te pedimos todo eso en el nombre precioso de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en este texto, hermanos, empieza hablando en el capítulo número 2, hermanos, acerca de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, nuestra nueva identidad, nuestra nueva posición que tenemos en Cristo. En el capítulo número 1, hermanos, un día compartiremos este mensaje. Capítulo 1, hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser hijos suyos, para tener herencia un día, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el apóstol Pablo, hermanos, empieza a hablar acerca de las bendiciones que los creyentes tienen al haber estado ahora en Cristo Jesús. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso enseñándoles la gran bendición que ellos tienen, que a pesar de ser gentiles, a pesar de no ser el pueblo escogido por Dios como los israelitas, hermanos, ellos ahora también tenían una posición preciosa en Cristo, hermanos. Y es que en Cristo Jesús, hermanos, todo ser humano, no importa su género, no importa si la persona es hombre o mujer, no importa si la persona es de algún país diferente, hermanos, en Cristo Jesús, hermanos, todos nosotros gozamos de verdadera libertad. En Cristo Jesús, hermanos, todos nosotros somos libres. Todos nosotros, hermanos, en Cristo Jesús tenemos una vida nueva. Y hermanos, lo que deberíamos de estar haciendo en esta mañana es tomar una actitud de agradecimiento a Dios, de darle la honra y la gloria, hermanos, porque Dios nos dio vida a nosotros. Él nos escogió para que nosotros pudiéramos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ese privilegio, hermanos, no lo tiene mucha gente en el mundo hoy en día. Mucha gente el día todavía sigue viviendo como vamos a estar analizando en este sermón. Pero gracias a Dios, Él a ti y a mí tuvo compasión y misericordia de ti y de mí. Nos miró, hermanos, en nuestra condición como ovejas sin pastor, y Él nos salvó por gracia. La salvación es por gracia, no es por hombres, no es por obras, no es por religiones, no es por denominaciones, no es por voluntad de hombre ni de voluntad de varón, es la voluntad de Dios. Y gracias a Dios fuimos salvos por su preciosa voluntad. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2, hermanos, va a enseñarle a la iglesia de Éfeso, hermanos, la bendición y la dicha que tenemos, hermanos, del hecho de que Cristo nos haya dado vida. Hermanos, nosotros deberíamos de apreciar con más ganas la salvación. Deberíamos de apreciar el hecho de estar sentados aquí, hermanos, porque si estamos aquí no es porque somos buenos, no es por nuestros méritos, es por gracia. Si estamos sentados en este lugar, si tenemos un Padre a quien orar, si tenemos una Biblia que escudriñar, si un día, hermanos, tenemos la seguridad de ir a la gloria, es todo por la gracia de Dios. Fue Cristo el que nos dio vida, fue Cristo el que nos dio libertad. Él es la mayor persona a la que deberíamos de exaltar y de alabar y de glorificar, hermanos. Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en el versículo número 1, Él os dio vida a vosotros, hermanos. Él nos dio a nosotros la vida espiritual que nosotros no teníamos, esa vida espiritual que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Él, hermanos, vino a darnos un nuevo estilo, una forma de vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Hermanos, esa es la vida que Cristo vino a entregarnos. Cristo le dijo a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gracias a Dios por esa verdad. Ahora, este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo muestra dos cosas interesantes que vamos a estar viendo, hermanos, en esta mañana. Primeramente, hermanos, el apóstol Pablo muestra nuestra condición anterior. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de que Cristo nos diera vida? Y en segundo lugar, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, nos va a mostrar ahora nuestra condición actual que tenemos en Cristo. ¿Cuál es nuestra condición ahora en Cristo? ¿Cómo es nuestra vida ahora en Cristo? ¿Y cuál fue el propósito por el cual Cristo nos vino a dar vida? Entonces vamos a ver esos tres puntos: nuestra condición anterior, nuestra condición actual en Cristo y el propósito por el cual Cristo nos vino a dar vida. Hermanos, si usted y yo no hemos valorado la salvación, entonces yo no entiendo qué estamos haciendo aquí. Porque, hermanos, la salvación, el haber tenido perdón de pecados, es la mejor noticia que jamás alguien pudo habernos dado, hermanos. Que Cristo murió y resucitó por el pecado, por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, nuestra condición anterior. ¿Cómo estábamos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Cómo se encuentra la vida del hombre cuando se encuentra sin Cristo? Mire el capítulo número 2, versículo del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo, hermanos, nos dio vida a Cristo? ¿En qué momento nosotros recibimos esa vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota que hay tres verbos en tiempo pasado que son muy interesantes, que describen la vida que nosotros llevábamos en Cristo. La palabra anduvisteis, la palabra en los cuales también nosotros vivimos, la palabra que nos muestra que dice éramos por naturaleza. Esas palabras, hermanos, esos verbos muestran, hermanos, realmente nuestra condición anterior. Pablo no dice y nuestra vida que ahora tenemos o que llevamos, sino dice éramos, estábamos, andábamos. Y, hermanos, cuando una persona realmente llega a Cristo, esta vida ha quedado completamente en el pasado. Hermanos, nosotros no deberíamos de vivir como Cristo, de donde Cristo nos sacó. Hermanos, Cristo nos sacó de una condición deplorable, nos sacó, hermanos, de una forma de vida que nos llevaba a condenación, hermanos, y nosotros nos salvó para ponernos en una posición diferente. El problema es, hermanos, que muchos creyentes no hemos entendido que la vida que llevábamos antes no nos llevaba a ningún lado, sino nos llevaba a completa maldición, nos llevaba a condenación. Y la vida que ahora tenemos en Cristo, hermanos, es una vida 100% bendecida. ¿Por qué queremos vivir y regresar, hermanos, a los rudimentos de donde el Señor nos ha sacado? Pablo usa tres verbos en tiempo pasado y le dice a los efesios: éramos, andábamos y estábamos en esa condición anterior. Y en primer lugar, hermanos, Pablo dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Físicamente vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Éramos un cadáver vivo, sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios, incapaces de cumplir con la ley de Dios. Hermanos, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Estábamos, hermanos, muertos, insensibles, sin percepción de la gracia. Estábamos, hermanos, viviendo perdidamente, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y, hermanos, esa es la condición en la que este mundo vive ahorita. Están perdidos, no conocen, no tienen dirección, no tienen rumbo, no tienen, hermanos, algo de esperanza para su pobre vida. Su vida, hermanos, va a terminar muerto su cuerpo, hermanos, y su alma siendo condenada por toda la eternidad. Así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, alejados de Dios por toda la eternidad. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, ahí en el número 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 19. Mire cómo era nuestra condición de vida, hermanos. Estábamos muertos en Cristo. Mire el 19.
La semana que entra voy a predicar de este pasaje, pero mira el versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, que dice, hermanos, miren, hermanos, toda clase de impureza. Ve el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, que dice, hermanos, de su corazón. Miren, hermanos, nuestra condición: estábamos en ignorancia, adorábamos imágenes que no eran Dios, estábamos yendo hacia lo que Dios no era, alabando y cantando a un mono que no me podía oír, como dice Pablo, a los demonios sacrificándole, hermanos, adorando lo que no era Dios. Estábamos perdidos, hermanos, sin poder, sin gracia, sin amor, sin ni quien voltear a vernos, hermanos, y posiblemente, si Cristo no nos hubiera alcanzado, condenados para siempre. Pablo dijo: tengo gran tristeza y continuo dolor por los israelitas, porque ellos también, quisiera yo ser anatema por amor a ellos. ¿Por qué crees que Pablo hablaba con tanto celo con los hijos de Israel? Porque están perdidos en ignorancia. Hermanos, mira la gente cómo adora lo que no es Dios. Ya viene diciembre, ya vienen las peregrinaciones, ya vienen las adoraciones a los ídolos. Hermanos, así estábamos nosotros. Yo escucho cristianos a veces que se ríen de ellos y dicen: ay, pobrecitos, no saben. Hermano, tú y yo estábamos así, no sabíamos, hasta que Cristo nos dio vida. Mire lo que dice Salmo 53, verso 1 y 3, hermanos. Mire la condición del hombre, cómo estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Mire la calidad de muertos que nosotros éramos. Salmo 53, versículo 1 al 3. Salmo 53, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mire, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. El hombre no conocía a Dios por naturaleza, hermanos. No podíamos ser aceptos delante de Dios porque estábamos muertos. Y hermanos, como estábamos muertos, éramos incapaces de buscar a Dios. Buscábamos al Dios que decíamos nosotros era de la Biblia, pero no conocíamos al Dios verdadero, hermanos. Conocíamos al Dios de una religión, conocíamos al Dios de nuestros padres que nos enseñaron en el catolicismo, pero no conocíamos al Dios verdadero. Estábamos en completa ignorancia, estábamos perdidos, hermanos, sin Dios en el mundo y próximamente a ser condenados. Dice la Biblia en el libro de Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, espantosamente estábamos destituidos de la gloria de Dios. No, el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios, es incapaz de alcanzar la gloria de Dios. Por eso, hermanos, la persona sin Cristo no puede ser salva por obras, está muerto. Un día Dios le dijo a Adán: Adán, no comas del fruto del árbol del huerto, porque de cierto morirás. Y el hombre murió, hermanos. Desgraciadamente nosotros estábamos muertos. Dice la Biblia en Romanos 5, versículo número 12: así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, todos nosotros estábamos en una condición muertos espiritualmente. Ahora mire que Efesios 2 dice Pablo que no solamente estábamos muertos espiritualmente, sino nos dice en qué muerte nos encontrábamos. Dice el apóstol Pablo y en el Efesios capítulo número 2, versículo número 1, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Miren qué, hermanos, en vuestros delitos y pecados. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delitos, hermanos, es una palabra griega, paraptoma. Y esta palabra griega, hermanos, paraptoma, nos indica, hermanos, hablando de delitos, es alguien que se ha desviado de las normas establecidas. Ahora, la palabra delitos y pecados, realmente Pablo utiliza esto como manera de sinónimo, porque tanto la palabra delitos y pecados, que es la palabra griega amartia, nos deja mirar el concepto un poco más grande de lo que es el pecado en esencia. Yo puedo ver la cara de esta botella de un lado, pero usted ahorita que está de ese lado hacia acá puede ver otra cara de esta botella. Yo puedo ver aquí el letrero de esta botella, puedo ver lo que dice. A lo mejor usted en la parte de atrás puede ver el código de barras. Si yo volteo la
botella, usted va a ver ahora la parte frontal y yo voy a ver la parte del código de barras. Pablo nos hace ver en la frase delitos y pecados una condición, un panorama por los dos lados de lo que el pecado es. Y primeramente la palabra delitos, Pablo dice que la palabra delitos es una desviación de las normas establecidas. Y hermanos, el creyente cuando peca se ha desviado de la moralidad de Dios. Hermano, dígame si el hombre ahorita no está desviado de la moralidad de Dios, diciendo que lo que Dios en la creación dijo que era bueno, el hombre lo ha pervertido y a lo bueno le han llamado malo. Hermanos, pero nosotros así vivíamos. Nosotros estábamos desviados, torcidos nuestros caminos. Nosotros a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Hermanos, ninguno de nosotros iba caminando hacia un paso recto a Dios. Hermanos, no seamos honestos. Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Ninguno de nosotros quería cumplir con las bondades de Dios. Todos estábamos en un camino desviado. Y si Cristo no nos hubiese alcanzado, hermanos, ¿qué sería de nosotros en este momento? ¿Qué tan desviado no están los caminos del hombre? Que hoy en día, hermanos, dos hombres pueden casarse libremente. ¿Qué tan torcidos no están los hombres de hoy? ¿Qué tan delitos no han cometido el hombre hoy? Que dos mujeres ya pueden casarse, dos hombres pueden adoptar. ¿Qué tan desviado está el hombre ahora? Que en la percepción de ideología de género, yo me puedo sentir mujer si yo quiero, me puedo sentir niño o me puedo sentir un hombre conforme yo quiera. Hermanos, el hombre natural está torcido. Y todo lo que está pasando en este mundo, hermanos, está basado en la mente torcida y retrógrada que hay en el hombre. Despenalizar del aborto fue un grave error, pero el hombre está torcido en sus pensamientos. Dios dijo no matarás y el hombre justifica el asesinato con algún argumento. El hombre justifica el asesinato, el hombre justifica la homosexualidad, el hombre justifica el lesbianismo, el hombre justifica su pecado. Hermanos, pero nosotros estábamos allí. Y a veces, hermanos, somos demasiado ligeros para juzgar a las personas, para apuntar. Hermanos, no se te olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Usted y yo también estábamos torcidos. Pablo dice que estábamos muertos en delitos y la palabra pecados, la palabra griega amartia. Y esta palabra nos habla de una persona que tira con una flecha al arco. Tira con un arco la flecha, intentando apuntar al círculo, al punto blanco de ese lugar, pero falla constantemente. La palabra amartia es errar al blanco. Hermanos, el hombre no puede en ningún gramo de su vida vivir, ni siquiera se puede aproximar ni un centímetro a lo que Dios es. El hombre no puede vivir ni un momento en la justicia de Dios. El hombre no puede cumplir con los mandamientos de Dios. El hombre se encuentra completamente muerto en sus delitos y pecados. Hace lo que en su corazón hay. Piensa y actúa conforme lo que está pasando en él. Hermanos, el hombre vive completamente en desobediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué al hombre le conviene el necio decir en su corazón no hay Dios? Porque no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Porque para ellos la Biblia es un libro religión de nada más. Para ellos la Biblia es un libro que carece de valor, porque no han conocido al autor de este libro, que es santo, santo, santo. Y el hombre no puede someterse a vivir en esa santidad. Hermanos, nosotros así estábamos, muertos en delitos y pecados. Estábamos desviados y estábamos completamente, hermanos, errando al blanco. Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos no quiere decir alguien que no puede entrar. La palabra griega destituidos es no alcanzar. En otras palabras diría, por cuanto todos han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. Por más religión que tuviéramos, por más Biblia que tuviéramos, por más conocimiento que el hombre pueda tener, ningún hombre alcanza la gloria de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Querido cristiano, tú y yo estábamos así. Tú y yo no conocíamos de Dios, hermanos, y lo que ahora conocemos es porque Cristo nos dio vida, hermanos. Ahora podemos ver las cosas de diferente manera. Pero, hermanos, si Cristo no hubiera alcanzado nuestras almas, ¿qué sería de nosotros en este momento? Recordamos, hermanos, recordaba yo ahorita en la mañana meditando en esto. ¿Dónde estaba yo? ¿En qué posición mi vida se encontraba cuando Cristo me alcanzó? ¿Y qué sería de mí ahorita, hermanos, si Cristo no me hubiese alcanzado?
Hermanos, hoy en día el hombre está cada vez más torcido de su mente. Hermanos, el hombre cada vez está más depravado de su mente. Y gracias a Dios, hermanos, Él nos dio vida. Siguiente lugar, hermanos, mire Efesios capítulo número 2, versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira el versículo número 2. Pablo habla que estos delitos y pecados eran los cuales andábamos en otro tiempo. Y mira esa frase interesante: siguiendo la corriente de este mundo. Cuando Pablo dice que anduvimos en otro tiempo, la palabra andar se refiere a la manera de ser, a la manera de resolver los temas de la vida, la manera en la que nos conducíamos o nos comportábamos. Y Pablo dice que nosotros nos comportábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente nos habla acerca de esa fuerza que empuja, hermanos, un pequeño río, un pequeño caminito de agua que arrastra, hermanos, todo lo que va a su paso. Hermanos, nosotros, hermanos, no solamente nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, también nos encontrábamos imitando el estilo de vida de este mundo. Cuando Pablo dice que seguíamos la corriente de este mundo, la palabra mundo no se refiere al globo terráqueo, no se refiere al planeta Tierra. La palabra mundo se refiere al sistema de este mundo, a los tiempos, a la era, a este siglo. Hermanos, han pasado eras y siglos diferentes. Hace 20 años no es lo mismo hace 20 años a como el día de hoy este siglo está. Yo creo en lo personal que estamos viviendo una de las peores etapas en el mundo en la actualidad. Hermanos, y nosotros estábamos imitando la forma de vida de este mundo. Éramos arrastrados por las corrientes del mundo. Nos vestíamos como el mundo se viste, hablábamos como el mundo hablaba, hacíamos lo que este mundo hacía, apoyábamos lo que el mundo apoya. Nosotros estábamos a favor de lo que el mundo está a favor. Para nosotros lo malo era bueno. Hermanos, vivíamos completamente arrastrados, sin dirección hacia la corriente, todos buscando ser agradables a este mundo, buscando imitar el comportamiento de este mundo. Pero gracias a Dios, Cristo apareció para cambiarlo todo. Y Dios, hermanos, ve completamente diferente la corriente de este mundo. Para Dios, hermanos, este mundo está empeorando. Para Dios, hermanos, este mundo, hermanos, está de mal en peor. Dios está completamente airado contra el hombre y el sistema. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:4, hermanos. 2 de Corintios 4:4. Pablo dice que nosotros nos encontrábamos bajo la corriente de este mundo. 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, que dice, hermanos, de este siglo, de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, hermanos, dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, hermanos, este mundo, póngame atención, este mundo no está gobernado por Dios. Este mundo Dios no lo está gobernando. Dios no es el rey de este mundo aún. Este mundo tiene su Dios. Este mundo tiene a quien adoran. Y aunque le llamen María, y aunque le llamen Judas, y aunque le llamen Pablo, y aunque le llamen el Papa, y aunque le llamen el sol, y aunque le llamen la luna, nosotros sabemos quién es el Dios de este siglo. Y Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio, para que no puedan convertirse de las tinieblas a la luz. Nosotros estábamos cegados viviendo para este mundo. Yo me acuerdo a un padre de familia decirle a un joven: prefiero 1000 veces verte tirado borracho en la calle que verte en la iglesia. Así de mal está el mundo, hermanos. Así de mal está la corriente del mundo. ¿Cómo puede preferir un padre ver a su hija perdiendo su virginidad en la calle en vez de verla buscando al Señor? Pero el mundo así está. Y nosotros estábamos en ese rubro de pensamiento. ¿Cómo era nuestra vida antes de llegar a Cristo, hermanos? ¿Qué practicábamos? ¿Qué hacíamos de este mundo? ¿Cuántos de los que estamos sentados en estas bancas no perdieron un día su razón, hermanos, por el efecto de la droga, el efecto del alcohol? ¿Cuántos un día, hermanos, no llegaron a golpear a su propia esposa por estar bajo los efectos del alcohol? ¿Cuántas señoritas o jóvenes no se contagiaron de una enfermedad incurable de transmisión sexual por estar teniendo sexualidad libre?
seguíamos la corriente de este mundo. Hermanos, el mundo, hoy en día tú le enseñas al mundo que debe de abstenerse de relaciones sexuales en los jóvenes y te van a decir que estás loco. Ellos buscan, hermanos, medios humanos para prevenir los embarazos no deseados como los métodos anticonceptivos, pero siguen promoviendo la fornicación. Promueven, hermanos, ahora el aborto, y ahora cualquier persona tiene derecho de ir a tirar un pequeño producto, un bebé, en cualquier calle, en cualquier fosa. Mira, hermanos, yo no sé su opinión acerca del aborto, pero yo le voy a dar la opinión mía. La manera más fácil de tapar todas las asquerosidades e ineficiencias de este gobierno es promover el aborto. Como no pueden frenar a los violadores, entonces van a promover algo que pueda quizá ayudar a que la mujer no se sienta tan mal. Pero hermanos, eso no soluciona nada. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otro en su mano. Pero el mundo lo ha cambiado todo, hermanos. El mundo defiende el aborto porque cree que está defendiendo hacia la mujer, sin saber el daño terrible que le está haciendo. Hermanos, el hecho de tirar un bebé no va a remediar nada del daño que se hicieron. No lo remedia, pero tapa las ineficiencias del gobierno para hacer justicia. Así de mal está este mundo, hermanos. Así de mal estábamos nosotros. Ahora, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué el mundo está en esta corriente desenfrenada? Versículo 2 de Efesios, capítulo 2 de Efesios, verso 2, parte B. Mire lo que dice ahí Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y mira la forma de dirección de este mundo, el gobierno de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano querido, nos encontrábamos también bajo la esclavitud del gobierno del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese ser? Satanás, hermanos. 2 Corintios 4:4, el pasaje que vimos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, nosotros no podíamos ver más allá. Nosotros cuando veíamos el evangelio, cuando lo oíamos, pensábamos que la persona que estaba hablando era alguien loco. Y no entendíamos este mensaje. Mira, hermanos, la gente que escucha el evangelio piensa que esto es fanatismo, piensa que esto es religión, piensa que esto nada más es un pequeño rato, hermano. No, la gente está cegada, está entenebrecido sus pensamientos. Satanás ha cegado el pensamiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ha tapado sus ojos con una venda llamada religión, la venda llamada prosperidad, la venda, hermanos, llamado pecado, permisividad. ¿Cuánta gente, hermanos, no busca atraer a la gente a una iglesia, hermanos, pero dándoles lo que la gente quiere oír en vez de darles el evangelio? Satanás ha cegado el entendimiento del incrédulo. Y hermanos, Satanás, el mundo gira conforme, mira en la dirección de acuerdo a los pensamientos, a la actitud, a la vida del príncipe de la potestad del aire. Jesús lo dijo bien: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, nosotros actuábamos exactamente igual como Satanás actuaba, hermanos: mintiendo, hurtando, matando, engañando, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no estábamos en esa posición, haciendo lo que se nos venía en gana, viviendo como se nos venía en gana, conforme al príncipe de la potestad de este mundo? Hermanos, el mundo hoy en día está bajo la potestad del enemigo. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que el mundo está bajo una posesión satánica, no, sino que Satanás, hermanos, está operando, está obrando desde el interior, a través de los pensamientos, a través de las ideologías que él tiene, a través, hermanos, de su influencia. El mundo está actuando tal como él lo está haciendo. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, por el cual Satanás está engañando a este mundo? Satanás sabe cuál es su final. Satanás sabe que él va a ser condenado el día de mañana. Él sabe que lo que le espera. Él sabe que el juicio de Dios vendrá sobre él. Y la manera más fácil, hermanos, es engañar a toda aquella persona para poderlos llevar juntamente con él a una condenación. Vea Efesios, dice el capítulo 2, versículo número 3:
Dice, versículo número 2, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, la palabra operar significa eso, obrar desde el interior. La influencia del enemigo trabajaba desde dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra algún hombre, contra algún pueblo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha sigue siendo contra este ser que todos los días, hermanos, busca influir nuestra vida para que pequemos contra Dios. ¿Qué era lo que Satanás buscaba en la vida de Job? Que Job maldijera a Dios. Y por eso dijo, déjame tocarlo, déjame tocar un momento su cuerpo, déjame tocar su vida, déjame tocar su familia y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, él busca seguir afectando la vida del creyente. Pero gracias a Dios, Cristo nos dio vida, hermanos. Y nuestra mente ahora ya no está dominada por los pensamientos del príncipe de esta potestad. Ahora, hermano, nuestra mente ya no va en dirección de las creencias de él. Ahora le pertenecemos a otro. Ahora somos de otro, hermanos. Y ahora tenemos algo que Satanás no podía darnos: libertad. Nosotros hacíamos lo que se nos venía en gana, lo que se nos ocurriera. Y hermanos, mire, hoy en día Satanás tiene influido este mundo tremendamente y los tiene engañados. Hermano, yo veo tantas falsas doctrinas hoy en día, tanta apostasía, veo tantas religiones falsas, tantas iglesias que predican una sarta de montón de tonterías. Y yo me doy cuenta, hermanos, Dios no está ahí, pero se para un hombre y dice, Dios aquí está, y Dios esto, y Dios aquello, y usan el nombre de Dios. Y la gente, hermanos, como borregos a un matadero, engañados, siendo arrastrados por esas corrientes, buscando al Dios, no al Dios verdadero, sino al Dios de este siglo, hermanos. Pablo dijo, lo que los hombres a los ídolos sacrifican, a los demonios los sacrifican. Vas a ver a la gente el día 12 de diciembre cargar su Virgencita de Guadalupe. Y ellos piensan que están adorando a Dios. Ellos piensan que están haciendo un bien y están engañados, hermanos. Los testigos de Jehová están engañados. Los mormones están engañados. Porque la salvación no es solamente por algún medio, la salvación es por gracia. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero Satanás ha entenebrecido los pensamientos de ellos. Hermanos, nosotros estábamos en completo engaño. Estábamos esclavizados a la mente corrupta nuestra. Estábamos atados, hermanos, a lo que por naturaleza no es Dios. Mire el versículo número 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire también en qué estábamos: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice, hermanos, que también nosotros estábamos sirviendo en los deseos de nuestra carne. La palabra carne en griego es la palabra griega sarx, lo cual muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza, querido creyente, que siempre está viviendo en completa inconformidad con las justas demandas de Dios. Esa carne que me lleva a anhelar lo prohibido. Esas concupiscencias que dice Santiago, que me llevan a dar a luz el pecado. Hermanos, cuando la persona peca, cuando la persona comete pecado, no siente nada, no se quebranta, no le duele en su corazón, no se contrista. El pecador, hermanos, se deleita en su pecado. Y es triste, hermanos, ver cómo el pecador está tan amarrado a su pecado, a su música, a sus ideas, a sus pensamientos, a su carne. Su carne le pide sexo, sexo les dan. Les pide borrachera, van y se embriagan. Les da deseo de drogarse, van y se drogan. El hombre no tiene freno. Hermano querido, pregunta usted, ¿yo teníamos freno cuando estábamos sin Cristo? No, hermanos. Nosotros no teníamos freno. Solamente recuerde un poquito su vida anterior. Nosotros vivíamos en la voluntad de nuestros pensamientos. Lo que a mi carne se le antojaba, eso yo hacía. ¿Cuántos hombres, hermanos, no terminaron violando a señoritas, hermanos? No sienten nada. Un violador no siente nada al violar a una señorita. No siente tristeza, no siente remordimiento. Siente placer nada más. Ver a un grupo de jóvenes
drogarse en una habitación. Ellos no sienten remordimiento, ellos no sienten pena. Ellos les gusta estar en ese lugar. Las consecuencias del pecado son muy caras. Y nosotros cuando estábamos sin Cristo así estábamos, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo estaba soltero, le daba rienda suelta a mi carne y a mis pensamientos, mira, sin ningún control. Veía lo que quería, hacía lo que yo quería, me juntaba con quien yo quería, oía la música que yo quería. No había en mí un freno. Y tanto, hermanos, el hombre se ha desenfrenado que hoy vemos estas catástrofes tan grandes. Dice el apóstol Pablo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y dice la Biblia: por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Dios quitó todos los cercos de protección del hombre para que el hombre viva desenfrenado, hermanos. Así está el hombre desenfrenado. Que, hermanos, mire, ahorita las páginas pornográficas están llenas de videos pornográficos de niñas siendo violadas por hombres mayores. Así está la mente depravada del hombre. Así estaba nuestra mente, querido hermano. Estábamos sin ningún control. Dice el apóstol Pablo ahí, versículo 3, perdón. Y en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estábamos, hermanos, dejados llevar por nuestros pensamientos. Dijo el Jesucristo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias, los hurtos. Hermanos, no es cierto que el hombre cae en pecado porque es que alguien me obligó. No, hermanos, el hombre vive conforme a lo que está en su corazón. Ay, es que yo caí en pecado porque Satanás me obligó. No, hermanos, cuando alguien cae en pecado es porque es lo que había en su corazón. Que de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Hermanos, no puede ser posible que ahora que estamos en Cristo nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. No todo lo que pasa por nuestra cabeza viene de Dios. Muchos de nosotros nos han cruzado malos pensamientos por la cabeza, hermanos, pero cuando estábamos sin Cristo, mira, le hacíamos ahí un altarcito a los pensamientos y le dábamos rienda suelta. Pero ahora en Cristo, hermanos, nuestra vida es diferente, es distinta. Y dice Pablo que no solamente estábamos hundidos en nuestros pensamientos, sino que éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira, no está diciendo que éramos hijos de ira porque nos adoptaron. No somos hijos de ira nada más porque fuimos hijos de ira nada más así. No, hermanos, somos hijos de ira de manera natural, por nuestra naturaleza propia. Cuando el hombre nace en el mundo, nacer con pecado, nace en completa enemistad con Dios. No todo el mundo son hijos de Dios, hermanos. Todo el hombre, todo lo que hay en la tierra somos creación, pero los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. El hombre sin Cristo es hijo de ira, está preparado para el día de la ira de Dios. Mira lo que dice Salmos capítulo 7 versículo número 11. Salmos capítulo 7 versículo 11 y Romanos capítulo número 1 versículo número 18. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Salmos 7:11 y Romanos 1:18. Dice el apóstol Pablo que naturalmente éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que los que no conocen a Cristo. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está, ¿qué dice, hermanos? Airado contra el impío todos los días, hermanos. Dios estaba airado contra ti y contra mí todo el tiempo. Es mentira que Dios bendice al mundo. Es mentira que Dios está bendiciendo al mundo, hermano. Dios está airado con el mundo. Dios estaba airado contigo y conmigo. Nosotros orábamos a Dios, pero hermanos, escúcheme, Dios no estaba en esa oración porque no le conocíamos. Porque Dios no se complace en el pecado. ¿Cuánta gente no dice? Yo le estoy orando a Dios. Y a veces yo los escucho y me dan ganas de, a mucha gente le he dicho, le he tenido que decir: ¿sabe qué, señora? Usted no está adorando al Dios verdadero. ¿Cómo que no? No, porque Dios no se complace en el pecado. Usted es hija de ira por naturaleza. Hermanos, éramos hijos de ira por naturaleza. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no nos hubiera salvado? Estaríamos en el gran trono blanco escuchando: apartados de mí, malditos.
al fuego eterno. Nunca los conocí, separados de mí, hacedores de maldad. Éramos naturalmente, hermanos, estábamos en completa enemistad con Dios. Mire Romanos 1:18. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace muy clara desde el cielo. ¿Contra qué, hermanos? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién, hermanos? De los hombres, hermanos. Dios está irado con el hombre. Dios odia el pecado, y si el hombre posee pecado, Dios está en contra del hombre. Hay una enemistad entre el hombre y Dios, y nosotros estábamos enemistados con Dios. No había Dios en mi mente, no hay relación con Dios, no hay paz con Dios. Al contrario, yo era de aquellos de los que la Escritura dice: Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Tú y yo éramos de esos, hermanos. Pero gloria a Dios, Cristo nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros. Ahora, hermanos, viendo nuestra condición anterior, más gozo debería de propiciar lo siguiente: que ahora nuestra condición anterior ha quedado eliminada. Nuestra condición anterior, hermanos, quedó en la cruz clavada. Todo lo que yo fui anteriormente, ya no hay rastro de Él en la cruz. Todo fue perdonado, todo fue borrado, todo fue limpiado, hermanos, por la gracia de Dios, por su gracia, por su misericordia. Y ahora Dios nos dio una nueva condición espiritual. Mira, hermanos, versículo número 5, versículo número 4 en adelante. Vamos a ver ahora nuestra condición actual en Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Qué estamos ahora en Cristo, hermanos? La diferencia en estar ahora en Cristo. Versículo 4, pero Dios, nota ese pero, hermanos. Ese pero nos habla acerca de lo contrario a lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Nos hace ver la diferencia entre una vida y otra. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice, hermanos? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Por gracia sois salvos. En primer lugar, hermanos, nuestra condición ahora en Cristo es que Cristo nos dio vida por su abundante misericordia. Gloria a Dios porque Él sigue siendo misericordioso. Gloria a Dios porque Él sigue perdonando. Gloria a Dios porque su misericordia no acaba. Dice Pablo, Él es rico en misericordia. Su misericordia es abundante. Su misericordia es enorme, es grande. La palabra misericordia, hermano, nos habla de alguien que se compadece de la situación miserable de otro. Hermanos, Cristo nos vio en esta condición a ti y a mí, y Él se compadeció de nosotros. Dice el apóstol Pablo: fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Él no vio en ti algo importante. Él no te salvó porque tú fueras alguien importante, por lo que serías adelante. Él te salvó por gracia, porque éramos miserables. No éramos buenos, hermanos, no éramos merecedores de nada, éramos miserables, éramos pobres, éramos gente que no tenía la más mínima condición para salvarse. Pero Dios, que es rico en su misericordia, Él, hermanos, por esa misericordia, mire lo que dice el texto: por su gran amor con que nos amó. La misericordia, hermanos, quita la aflicción ocasionada por el pecado, y el amor confiere para la salvación. Hermanos, la salvación no es un acto meramente realizado por un Dios que, como muchos piensan, que no tiene idea, no tiene sentimientos, no tiene emociones. No, Pablo dice, hermanos, que lo que nos dio la salvación es el gran amor que Dios tuvo por nosotros. Dios tuvo amor por estos infieles, Dios tuvo amor por estos pecadores, Dios tuvo amor por estas personas que no le buscábamos. Su gran amor con que nos amó nos dio la salvación. Hermanos, Dios nos amó desde el principio hasta el fin. Mira lo que dice Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8. Fue el amor de Dios lo que impulsó nuestra salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La mayor muestra de amor de Dios para el hombre no está en la salud ni en las cosas materiales, está en el Calvario. En la cruz está la mayor muestra de amor de Dios para el hombre. Mire Romanos 5:8.
Dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, hermanos, Cristo murió por nosotros. Vea esa frase, en que siendo aún. Hermanos, seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores justificados por la fe. Pero aún estando en esta condición, hermanos, Él nos amó. Y hay una palabra interesante ahí, dice ahí: mas Dios muestra. La palabra mostrar, hermanos, la palabra griega sinistemi, y esta palabra nos habla, su definición es ubicar juntamente con, o ponerse junto a una persona, presentar de una persona a otra, ponerse junto a alguien. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, hermanos, es que Cristo, hermanos, se manifestó en carne, identificándose con nosotros, hermanos, para darnos a conocer el gran amor de Dios. Cristo tomó este cuerpo como el tuyo y el mío, tomó un cuerpo débil como el de nosotros carnalmente, tuvo hambre y sed y anduvo en esta tierra, hermanos, pasando por diferentes situaciones, tomando un cuerpo semejante al nuestro para mostrarnos, para ubicarnos juntamente con Él y presentarnos con el Padre limpios y sin mancha. Dios muestra su amor para con nosotros, y a pesar de que somos pecadores, hermanos, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Eso muestra un amor incondicional. Muestra un amor que no pidió nada a cambio. Hermanos, tú que yo, ¿qué le podríamos dar a Dios por ese amor? No tenemos nada que darle, pero fue un amor incondicional. Fue un amor sacrificial. Él se entregó voluntariamente. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, claramente que fue su gran amor con que nos amó lo que orilló el propósito de nuestra elección. Mire, Primera de Tesalonicenses 4:2 también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 2. Primera de Tesalonicenses 4:2. Dice la palabra de Dios ahí: es capítulo 1 versículo 4, perdón. Mire lo que dice la Biblia ahí: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Por amor, ¿qué dice? De vosotros. Hermanos, nosotros conocimos el evangelio de Dios, nuestra elección, por su precioso amor. Pablo, el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, mire la siguiente virtud: nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos identificados, hermanos, con Cristo en esa cruz del Calvario. Hermanos, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, Cristo acabó con todo lo que era la naturaleza del pecado. Él vino para deshacer las obras del diablo, y cuando nosotros le recibimos por la fe, nos dio vida con Él. Nos resucitó para que andemos en vida nueva. ¿Por qué, si Cristo nos ha salvado y nos ha dado una vida nueva, por qué queremos regresar a los rudimentos de donde Él nos ha sacado? Como mencionábamos en la escuela dominical, ¿por qué querer regresar a la basura donde ya hemos desechado una vida la cual Cristo nos ha cambiado? Hermanos, Cristo nos cambió una vida triste y miserable por una vida bendecida, hermanos. Mire Romanos capítulo 6 versículo número 1 en delante. Romanos 6 del 1 en delante dice así, versículo número 4, 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice, hermanos? Andemos en vida nueva. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Ahora, hermanos, nos dio un nombre diferente. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 2, sigamos ahí, ya vamos a terminar. Mire lo que dice el versículo número 5.
Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecíamos nada para la salvación. No podíamos hacer algo para obtenerla, hermanos. Fue gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Fue un don, un regalo que no merecíamos. Por gracia fuimos salvos, no porque tuviéramos algo de valor que dar, no como dicen los pentecostés, es que Dios ya sabía lo que tú le ibas a dar. No, hermanos, todo fue por gracia. Dios le dijo a Israel: yo los escogí a ustedes no porque fueran la nación más grande, eran la nación más insignificante, la más pequeña de todas. Por eso yo a ustedes los escogí. Hermanos, sin Dios nosotros no somos nada. Mira el versículo 7: y juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, un día seremos resucitados juntamente con Él. Un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día, hermanos, nuestro cuerpo quedará aquí, pero hermanos, en una cuestión de horas, de tiempo, hermanos, nuestro cuerpo se levantará para estar con Cristo por toda la eternidad. Dice el apóstol Pablo: Él nos resucitó con Él, y dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ay, hermanos, nos hizo sentar en los lugares celestiales, de condenación a la gloria, del infierno al cielo, de una posición de vergüenza a una posición, hermanos, de autoridad y de potestad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él, hermanos, vino a darnos un lugar, a hacernos partes de los lugares celestiales. Nos podemos gozar bendiciones ahorita que estamos en Cristo. Y terminamos con el versículo 7. ¿Cuál fue el propósito de la salvación? Verso 7. Para mostrar, aquí está el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, es este propósito de esta salvación, es para mostrar en los siglos venideros y por todas las edades, mientras Cristo no venga, mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Su gracia no termina, su gracia no es limitada, su gracia no es para unos cuantos, su gracia es para todo hombre, para todo aquel que en Él cree. Dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación es por gracia, no por obras. Mi salvación es por gracia, no por obras. Mi salvación, tu salvación, lo único que muestran es la superabundante riqueza de su gracia. Y tú y yo, querido cristiano, somos un trofeo en el anaquel de la gracia de Dios. Cada vez que nos vemos en el espejo y vemos la calidad de vida, vemos lo que éramos y vemos lo que ahora Cristo ha hecho, hermanos, nos muestra a ti, a mí y a los siglos venideros que su gracia sigue siendo abundante. Cuando el pecado abundó, hermanos, sobreabundó la gracia. Hermanos, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Nos cambió de nuestra posición antigua a nuestra posición actual. La pregunta ahora es, la pregunta más importante es: ¿usted todos los días tiene una actitud hacia Dios de agradecimiento? ¿Usted a Dios le alaba y le adora por lo que Él ha hecho en su vida? Mira, hermano, volteamos hacia atrás y nos vemos en el versículo 1 al 3, volteamos hacia atrás y vemos nuestra vida, hermanos, cómo estaba. Ahora ve los versículos 1 al 3 y compáralos con tu vida pasada, haz un recordatorio. La gente se da cuenta y dice: oh, yo me acuerdo de ese hombre. Gente llegaba a decirnos en mi casa: oh, yo me acuerdo de ese vecino. Yo me acuerdo de esos vecinos, cómo eran, cómo se gritaban. Yo me acuerdo de ese hombre, cómo llegaba. Y cada vez que la gente ve nuestra vida diferente, la vida que Cristo nos ha dado, lo único que pueden ver es las superabundantes riquezas de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo dijo: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, ¿por qué seguir viviendo, hermanos, bajo los rudimentos de esta vida si Cristo nos ha dado una vida nueva, hermanos? Cristo nos dio libertad.
Gracias a Dios porque Él en el año 1916, Él permitió que México fuera libre, un país independiente. Inició la independencia. Pero gloria a Dios que hace 2000 años en una cruz inició nuestra independencia. Inició nuestra libertad. Inició el grito de guerra cuando los ángeles dijeron: Cristo ha resucitado. Ahí está nuestra verdadera patria. Pablo dijo, puestos de pie, Pablo dijo: porque vuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador. Padre, gracias, Señor, te damos por lo bueno que tú has sido. Señor, gracias porque tú nos has dado